Hoy vengo a hablarles acerca del nuevo plan de Agapito, el nuevo impuesto llamado IVA. Bueno, para nosotros ahora será nuevo, pero muchos países en el mundo lo utilizan y no han tenido grandes y positivos resultados. En el caso de nosotros, que siempre vemos aumentar todo, menos nuestros salarios, sería una decisión nefasta y absurda. Comencemos. La definición de IVA. Sigla de impuesto sobre el valor añadido o de impuesto sobre el valor agregado, impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto en las distintas fases de su producción. La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. El IVA es un impuesto indirecto. Se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto, que el fisco no lo recibe directamente del tributario. El impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor añadido es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor. Nosotros, como pueden ver, somos los que al final salimos perjudicados, ya que seremos quienes llevaremos la carga absoluta de impuesto. Según Agapito, muchos no tendrían que rendir planillas, pero las personas que dependen de pensiones y de salarios mínimos, los cuales no cualifican para ayudas del gobierno, tendrían que pagar altos costos de los productos adquiridos. También este impuesto incluye las medicinas y productos de primera necesidad, que muchas veces a cierto tipo de personas se les hace difícil adquirir. En el internet me encontré con cierto tipo de información que quizás a ustedes se les hará más fácil de entender, como decimos aquí en arroz y habichuelas, que de hecho cada vez están más caros. Escuchen la explicación de esta persona, que para mí es anónima, escribió y hasta una gráfica bastante explicativa hizo. Un IVA va a fastidiar más la economía de la isla. Solo quiero saber a quién se le ocurrió la idea de aumentar impuestos en medio de una depresión económica. Antes de explicar, vamos a aclarar unos términos necesarios. 1. Peo mental, se refiere a una idea que es tan absurda que debió haber salido por el recto en vez de por la boca. 2. IVA, impuesto al valor agregado, es un impuesto que le cobran al que trae mercancía, luego le cobran al que la almacena, luego al que la distribuye, luego al que la vende y dicen que no se la cobran al consumidor. 3. Fotutero político, mejor conocidos como analistas o periodistas. Son los encargados de presentar la idea al público para ir preparando el camino antes de que espeten el nuevo impuesto. Son como el lubricante antes de una prueba de la próstata. 4. Anosmia, pérdida del olfato, política, es la falta de olfato para poder percibir un peo mental. Ahora analicemos el peo mental de nuestra legislatura. El gobierno recurre nuevamente a la estrategia de preparar la opinión pública antes de espetarnos un impuesto que será el doble de lo que pagamos. Esta mañana escuchaba a Jay Fonseca decir que está bien que lo pongan porque, en otros países lo tienen. Países como España, Francia y otros tienen el IVA, así que es bueno que lo pongan aquí. Luego pasaba por la estación del sobreviviente del Holocausto en Univisión, Rubén Sánchez, y allí Melba Acosta ponía en palabras suaves y lindas lo que es el IVA. Rubén nunca le preguntó cuánto afectaría eso la economía del país. En Radio Isla era de esperarse que aplaudieran el peo mental de Melba Acosta, así que allí todo era Disney. Todas estas estaciones y sus fotuteros al parecer tienen anosmia, pero no, ellos saben lo que hacen y lo están haciendo bien. Están preparando la opinión pública para que acepten como corderitos la imposición de un impuesto que será el doble y un poco más de lo que se paga ahora. El que tiene anosmia es el pobre monigote de la Fortaleza. Ni él ni sus asesores han previsto lo que provocará la imposición de un impuesto en las elecciones del 2016. Estos tipos no aprendieron del cuatrienio de Aníbal. Arbitrios, impuestos y el IVA. ¿Recuerdan cuando antes solo se pagaba un arbitrio del 6.6% en los puertos y las cosas eran más baratas? Yo sí.
Luego llegó Aníbal Acevedo Vilá y junto a la legislatura PNP, hicieron un show y nos espetaron el IVU. Un impuesto de ventas y uso. El arbitrio solo se pagaba una vez y los comerciantes luego vendían la mercancía y los precios eran más bajos porque se cobraba una sola vez. Pero alguien tuvo un peo mental y dijeron que hacía falta recaudar más dinero porque algunos comerciantes estaban truqueando y a veces venía un furgón con Pampers cerca de la entrada y televisores plasma en el centro. El comerciante pagaba el 6.6% por los Pampers y los plasmas entraban sin pagar. El comerciante ganaba. Entonces dijeron, vamos a poner un IVU. La idea de poner un impuesto a las ventas del 6% para el gobierno central y un 0.5% para los municipios sonaba buena. Ahora el arbitrio se eliminaba y se pagaría por todo en los comercios. El comerciante tenía que pagar el flete en el puerto, pero el consumidor pagaba el impuesto en la caja y se suponía que se captara, más. Pero la jaibería boricua es legendaria y algunos comerciantes cobraban el IVU pero no se lo daban a Hacienda. El truco para evadir pagarle a Hacienda era así. 1. El comerciante vendía parte de la mercancía y la reportaba en los libros. 2. La otra parte no se vendía, no aparecía en los libros. 3. El comerciante le mandaba parte a Hacienda y se metía al bolsillo otra parte. ¿Tiene el consumidor culpa de esto? No. ¿Cómo se podía arreglar esto? Contratando más agentes de Hacienda para monitorear los comercios y ver que lo que se vendía era lo que se reportaba. Pero el gobierno no quiere contratar más gente. La solución: clavar nuevamente al consumidor. Ahora viene el IVA. El arbitrio del 6.6% se pagaba una vez en los puertos. El IVU se pagaba todo el tiempo en las cajas, pero desaparecía de camino a Hacienda. Ahora el gobierno en su afán por mejorar la captación recurre al modelo de impuesto del IVA. Porque lo usan en Europa y se supone que funciona aquí, en una isla. Si no entendieron lo que se explica en la tabla no se sientan mal. Ese es el propósito. El gobierno quiere que entendamos poco para que no preguntemos mucho. En resumidas cuentas pagaremos más. El error de aumentar un impuesto en medio de una depresión económica o porque esto es un peo mental. ¿Qué pasó después que Aníbal Acevedo Vilá espetó el impuesto del 7.5%? La economía comenzó a caer y a echar para atrás. De hecho el tipo dijo al final del cuatrienio que quería quitarlo pero ya lo había comprometido. Es lógico que si los precios aumentan la gente comprará menos. Si la gente compra menos los comercios ganan menos. Si los comercios ganan menos tendrán que despedir gente y eso será menos gente comprando. Del 2007 para acá hemos venido sufriendo. Hubo un alivio con la reforma fiscal de Fortuño, y yo no soy PNP, pero ahora eso también lo van a eliminar, díganle adiós a todas esas exenciones, tengo ganas de llorar. La economía ha sufrido tanto que la gente se está yendo para los Estados Unidos. Hay menos gente contribuyendo y comprando. ¿De dónde diablos sale la idea de aumentar un impuesto cuando hay menos gente trabajando, menos gente comprando, menos empleos? ¿De dónde saldrá la tela si no hay araña? Gente. Cuando escuchen a los comentaristas alabar las virtudes del IVA, recuerden lo que pasó en el 2006 cuando nos espetaron el IVU. La historia se está repitiendo. Ningún periodista hace la pregunta clave ¿cuánto terminaremos pagando de más? Y los comentaristas. Bueno, Dávila Colón despotricó hoy contra el IVA y casi dijo lo mismo que yo y hasta llamó a un economista, pero la gente dirá que él dice eso porque es PNP. Esto no se trata de ser PNP, PPD, PIP, que de hecho están bien calladitos, esto se trata de que nos van a espetar un nuevo impuesto y las cosas se pondrán más caras. Habrán menos ventas, se votará más gente y de seguro el gobierno dirá que habrá que subir los impuestos, porque los peos mentales son adictivos para algunos y la anosmia es contagiosa. Con el IVA pagaremos el doble en impuestos de lo que pagamos ahora. ¿Qué usted cree que pasará con los comercios que apenas están sobreviviendo? ¿Verdad que el IVA es un peo mental? Si usted no lo le creo que tiene anosmia. En fin gente, ustedes sabrán lo que tienen que hacer, aquí habemos muchos preocupados por esta situación.
Unos saldrán huyendo del país y otros harán como siempre, protestarán tras de sus paredes y no harán nada para detenerlo y finalmente se resignarán a lo que nos impongan. Estén preparados, porque Agapito quizás pierda para 2016, pero se saldrá con la suya al fin de cuentas. Solo me queda decirle a Agapito y a su plan económico que se vayan al diablo. Yo no soy millonaria y de seguro tendré que vender estas costosas joyas, que con tanto esfuerzo compre. Él vive allí en Fortaleza haciendo nada, otros piensan por él, ya que ni cerebro tiene. Y a los demás les recalco y les digo digan no al maldito IVA. Street with a one-night stand, with a one-track mind of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time.